lo último que habíamos visto en la clase anterior había sido qué es lo que tiene, qué es lo que tiene un microcontrolador Cortex. Lo primero que tienen son temporizadores. Habíamos dicho que los temporizadores eran timers muy poderosos, complicados de programar justamente por todas las funcionalidades que tienen. Por eso es que vamos a buscar herramientas que nos permitan programar fácilmente los timers sin necesidad de meternos en lo que se llama el bare metal. El bare metal es trabajar directamente sobre los registros. Creo que eso lo han padecido ustedes. Entonces, vamos a buscar herramientas que nos permitan, por ejemplo, decirle delay 1 milisegundo. Chao, encargate vos de calcular el timer, cómo que hay que, los valores que hay que programar de acuerdo con la frecuencia de cristal, y nos desentendimos por completo de la programación. Ese es el tipo de cosas, cómo es que se utiliza el timer, los temporizadores. Tenemos temporizadores de 32 bits muy completos. Completos significa capaces de tomar el estado de lo que se llama captura, tomar el estado de un temporizador, guardarlo en un registro, por ejemplo, en el momento que se abre una puerta. Es decir, el abrir la puerta hace que se dispare una condición de captura y el valor actual del timer queda guardado en un registro de captura. Es decir, mañana a la mañana yo vengo y me fijo a qué hora fue que se abrió la puerta. En lugar de tener que estar permanentemente preguntando por el estado de la puerta y de acuerdo con el estado de la puerta, leer el timer. Sí, acá es automático, por eso es muy poderoso. Por ejemplo, decir que cuando se llegó a tal cuenta, arranco, es decir, en tal momento que yo programo, arranco el conversor analógico a digital. O cambio de estado una patita de salida, de un puerto de salida. Todo eso es lo que me permiten a mí la programación de los timers. Por lo tanto, voy a necesitar, para no volverme loco leyendo las 800 y pico de páginas que tiene el manual del usuario, el user manual, utilizar funciones que me tiene que dar el entorno para hacer las cosas más sencillas y utilizarlas a plenitud. Entonces, temporizadores, tenemos varios temporizadores de 32 bits y tenemos también un temporizador de 24 bits que se lo llama SysTick. Es básicamente, como el nombre lo indica, es un encargado de generar tiempos, 1 milisegundo, por ejemplo, para cambiar de tarea en un sistema operativo en tiempo real. Por eso se lo llama SysTick. Es de 24 bits, puede parecer despreciativo decir que es de 24 bits, pero igual es muy poderoso. Es muy fácil de programar, es muy poderoso. Y ese creo, si no me equivoco, ustedes lo usaron el año pasado. Temporizadores. Conversor analógico a digital. Todos los microcontroladores hoy en día tienen conversor analógico a digital. De distintos tipos, con distintas características. Cuando digo tipo, distinto tipo de conversión. Tendremos algunos que son sigma delta, otros que son aproximaciones sucesivas, otros que son flash. Y cada fabricante, de la misma manera que habíamos dicho que Linus Torvalds no vendía Linux, ARM tampoco vende microcontroladores, sino que ARM lo que vende es la arquitectura. Entonces, cada fabricante de silicio, de ST, NXP, Freescale, Texas Instruments, etc., le da su propio sabor, agregando los periféricos que le conviene. Por ejemplo, entre ellos, el conversor analógico a digital. Si yo quiero trabajar con audio, voy a necesitar un microcontrolador que tenga un conversor analógico a digital de típicamente aproximaciones sucesivas, porque tienen buena velocidad de conversión y puedo llegar a muestrear a una velocidad compatible con audio. Ahora bien, si yo tengo que, por ejemplo, diseñar una balanza para pesar en un supermercado, voy a utilizar otro tipo de conversor analógico a digital que me dé la resolución que necesito de gramos en kilos. Pues esa resolución me la da otro tipo de conversor que será
sigma delta. Entonces, sigma delta, distinto de aproximaciones sucesivas, y el diseño óptimo, buscando que sea óptimo, va a necesitar o tendremos que buscar la menor cantidad de componentes posibles que haya alrededor. Con lo cual significa que tendré que elegir entre los centenares de microcontroladores Cortex que hay, trataré de buscar aquel que tenga la mayor cantidad de requerimientos míos adentro del chip, sin tener que colocarle cosas alrededor. Entonces voy a elegir el microcontrolador más adecuado que tenga el tipo de conversor analógico a digital que yo busco. Hay innumerables microcontroladores, innumerables tipos de conversores, y esos conversores forman parte de las características que yo necesito analizar para saber cuál es el mejor microcontrolador para mi caso. Digital analógico. No todos los microcontroladores tienen digital analógico incorporado. De hecho, el que nosotros vamos a utilizar no lo tiene. Estamos diseñando un shield, un poncho, que se va a conectar sobre los bordes que tiene, los pines de conexión que tiene nuestra placa, para utilizar un conversor digital analógico similar al analógico a digital que tiene. Comunicaciones serie, tendremos comunicación serie asincrónica, es decir, asincrónica significa bit de arranque, n bit de datos, bit de paridad, eventualmente bit de parada, eso es asincrónica. Vamos a tener I cuadrado C, SPI, pero todo pensado de manera que se pueda llegar a programar como periféricos autónomos. Entonces, yo en lugar de tener que estar usando SPI y manejando a pedal las patitas para generar el chip select del dispositivo externo y la información para la conexión, las señales MISO, MOS y todas esas cosas, acá es automático. Cuando yo digo que quiero trabajar con SPI, un conjunto de pines automáticamente se convierten en los que necesita la comunicación SPI. Es decir, los pines, como ustedes habrán visto que la cantidad de patitas que tiene el microcontrolador es escasa, 80 pines, no tengo externamente todas las combinaciones posibles de conexión de periféricos, sino que hay patas que tienen múltiple función. Y yo programo para que sea puerto de entrada, puerto de salida, eventualmente que sea comunicación serie, eventualmente que sea SPI, eventualmente que sean señales de módem. Es decir, que de acuerdo con la función que le quiera dar a cada uno de los periféricos que yo tenga incorporados, va a ser el significado real que tenga cada patita. Comunicación serie a raudales, PLL habíamos dicho que era el lazo de enganche de fase para poder multiplicar frecuencias y poder elegir por programa la frecuencia a la cual va a trabajar el microcontrolador. ¿Por qué habíamos dicho eso? Para manejar el consumo. Después vamos a ver un par de imágenes que amplían esto que estoy diciendo. Entonces, el PLL permite multiplicar y dividir la frecuencia de cristal para determinar la frecuencia de trabajo. ¿Por qué? Porque conseguir un cristal de 84 MHz es muy complicado. Entonces consigo un cristal más bajo, por ejemplo 12 MHz, y lo multiplico por 7. Eso me da los 84 MHz del teclado. Reloj de tiempo real para llevar la cuenta de horas, minutos, segundos, días, para dispositivos que eventualmente no estén conectados a la red, o que si están conectados a la red, cuando se corta la alimentación, sigue manteniendo la hora. Si ustedes piensen que en las primeras PCs que hubo, cada vez que uno encendía la PC tenía que cargarle la fecha y la hora, porque no tenía algo hoy en día tan trivial como es un reloj de tiempo real. Es decir, recién en la segunda generación vinieron con reloj de tiempo real y su pilita. Ese reloj de tiempo real, este reloj de tiempo real, tiene una pilita o bien un supercapacitor. Recuerden ustedes la historia del supercapacitor porque es algo muy actual y muy necesario. Es decir, poner un capacitor de valor importante, de faradios, que es el que nos garantiza alimentar al reloj de tiempo real, que consume unos pocos microamperes nada más, o nanoamperes, entonces durante un muy largo lapso.
¿Qué más? Bueno, dijimos también que tenemos Watchdog para el caso en el cual se pierda el programa. Es decir, la idea del Watchdog era un mono estable, redisparable, que desde el programa principal se le envía acá tenemos entonces un mono estable que desde el programa principal se le envían pulsos que lo que hacen es mantener al mono estable en su estado cuasi estable. Nos recuerdan que el mono estable tenía un estado estable y una cuasi estable, dado por un producto, normalmente un producto R por C, que está en ese estado cuasi estable. En este caso en particular, la salida del mono estable genera una señal de reset. Es decir, la salida Q del mono estable. ¿Cuál es la idea? Si el programa principal se pierde, ustedes recuerdan que cuando hablamos de máquinas de estado, que habíamos visto que había tres configuraciones posibles para implementar una máquina de estado por medio de switch case. ¿Se acuerdan toda esa historia? Que había en todos los casos una situación en la cual verificábamos que el estado fuera inferior a un valor que habíamos fijado como estado máximo. Porque la idea era que si por alguna razón el programa se perdía y se llegaba a un valor de estado máximo superior al permitido, eso indicaba que se perdía, y lo que se hacía era reiniciar la máquina de estados. Esto es algo similar. Lo único que sucede acá es que se resetea el micro. Esto es en los microcontroladores antiguos. En los microcontroladores de 8 bits que había, el Watchdog lo que hacía era resetearlo. Ahora, es complicado para nosotros, ahora que pensamos en sistemas más o menos complejos, resetearlo y rearrancar todo. Entonces, lo que aquí nosotros vamos a hacer es que este mono estable, que es interno al microcontrolador y es un mono estable digital, que este mono estable, en lugar de resetearlo, genere una interrupción. En la rutina de atención de esa interrupción, el sistema operativo que está corriendo seguramente va a ir a analizar la razón por la cual no se generó ese pulsito. Va a tratar de rehabilitar la tarea que tendría que haber generado el pulsito y no lo generó, y si no es posible rehabilitarlo, porque está perdidamente complicado, entonces lo que se hace es matar esa tarea, reiniciar esa tarea, pero no reiniciar todo el sistema. Modulación por ancho de pulso para generar las señales que necesita típicamente un motor trifásico. La idea es, desde hace bastante tiempo, trabajar con motores de frecuencia variable. Fíjense ustedes, por ejemplo, el lavarropas domiciliario es un único motor que trabaja a distintas velocidades debido a dada la frecuencia con la cual se excita ese motor. Es decir, un oscilador de frecuencia variable que lo que hace es que se mueva desde baja velocidad, que de vuelta para un lado y para el otro al principio, hasta que después, cuando centrifuga, trabaja a 1200 vueltas por minuto. Los antecesores, que eran con motores que trabajaban con 50 o con 60 Hz, tenían cajas de cambio. Caja de cambio significa caja de cambio con todos los engranajes que podía tener y los dolores de cabeza que podía llegar a tener para hacer el mantenimiento. Entonces, en modulación de ancho de pulso se generan fácilmente las tres señales para manejar un motor trifásico, que pueden ser o bien 6 señales o 3 señales diferenciales para excitar las tres fases. De esa manera podemos implementar soluciones con motores, sincrónicos muy fácilmente. Conectividad, seguimos agregando conectividad. USB.
nosotros en nuestro microcontrolador tenemos USB. Aquellas cosas que no tiene nuestro microcontrolador las hemos especificado directamente, claramente. USB tenemos y la posibilidad de trabajar como host, es decir, que como PC, como device, es decir, como por ejemplo el mouse, o bien on the go. On the go quiere significar que no es ni host ni es device, sino que es, por ejemplo, cuando yo quiero desde un teléfono imprimir fotos, no necesito una computadora que vincule el teléfono con la impresora, sino que se comunican con un cablecito que es muy popular, es ese tipo de cablecito, de ese tipo de conector que nos venden en las casas de telefonía, que se llama OTG, y es el que permite conectar directamente el teléfono con la impresora y que se transfieran las fotos para imprimir, sin ningún requerimiento. Aquí es todo, tenemos las tres opciones por dos canales en forma programable. Yo programo cómo quiero que trabaje USB. Si quiero que trabaje USB. Ethernet es un opcional, nosotros no tenemos Ethernet. CAN, Controller Area Network, es una red local diseñada por Bosch para los automóviles hace muchos años y que, viendo el éxito que tenía en un ámbito tan hostil como es el automóvil, se utiliza ampliamente en la industria y por lo tanto, al usarse en la industria, garantiza una muy alta confiabilidad. Entonces puedo mandar los cables de la red por el medio de un conjunto de tornos que estén trabajando con motores que hacen chispa, que es muy insensible a los ruidos. Y por último, tenemos la programación ISP, IE y AP. ISP es la programación que usamos para programar el microcontrolador, lo que hacían ustedes cuando la Blue Pill la conectaban con desde la PC. Eso es ISP, In-System Programming, en la abreviatura. ISP quiere significar de que yo tengo mi placa guardada en un armario sin ningún tipo de programación. En el momento que vendo un proyecto, le cargo a esa placa que estaba virgen el programa. No tengo que desoldar componentes, no tengo que usar un programador externo, nada, sino que simplemente utilizo las técnicas que fueron implementadas de autoprogramación. Lo que se hace es la programación. ¿Cómo es que se autoprograma la Blue Pill? Por USB, puerto serie. Por SWD. Por SWD es la forma en la cual se comunica, sí. Pero hay una conversión, porque es por puerto serie, hay una conversión Sí, de USB a serie. De USB a serie que está, ¿vieron? En la plaqueta que ustedes usan hay una parte que es troquelable. Bueno, en la parte que es troquelable hay un conversor USB a serie. Entonces, en el momento del arranque se fija en el estado de unas patitas el microcontrolador y mira y ve que se dan las condiciones para autoprogramarse. Entonces, a partir de ahí empieza a atender la línea serie. Por la línea serie le viene la dirección de la posición de memoria que quiere grabar y el dato. Entonces le llega la dirección, programa una posición de la memoria flash. Automáticamente se incrementa y programa la siguiente y así sucesivamente. Cuando terminó el bloque, se le envía una nueva dirección y arranca el nuevo bloque de programación. Esto es en forma didáctica. En la práctica, como es memoria flash, se programa por sectores, pero desde el punto de vista de la idea es el concepto. Se le envía por puerto serie lo que se quiere programar y se autoprograma. IAP es In Application Programming, es decir, cuando el microcontrolador está funcionando, se le envía, por ejemplo, una actualización, lo cual es muy útil cuando tengo dispositivos que están en algún lugar del mundo comunicándose y yo no voy a requerir que para actualizar el firmware me lo tengan que traer hasta mi oficina, sino que yo lo puedo llegar a programar a distancia.
Esa es la forma en la cual trabaja IAP. ¿Por qué dijimos lo del PLL? Bueno, y aquí es donde habíamos llegado la clase pasada. ¿Por qué el PLL? Este es un inversor, CMOS, en el cual tenemos que uno de los dos transistores en forma estática está siempre abierto por la configuración que tiene. Entonces, como son complementarios, uno es NMOS y el otro es PMOS, entonces con una tensión de entrada, uno está abierto y el otro saturado, y luego, si cambio la tensión, se invierten las condiciones, pero en forma estática está uno de los dos siempre abierto. Con lo cual, la circulación de corriente, ¿cuánto vale? Si uno está siempre abierto, cero. Cero. Entonces, la potencia disipada, cero. Lo que sucede es que en el momento en el cual hago el cambio de estado, esta será la señal de excitación, esta es la salida. Para que se produzca el cambio de 0 a 1, en la salida será de 1 a 0, hay un momento en que el transistor que estaba cortado deja de estar cortado y empieza a conducir. Y el que estaba saturado empieza a aumentar su resistencia. Hay un momento en que los dos transistores tienen una resistencia distinta de infinito. En ese momento circula un pico de corriente. Este pico de corriente sí disipa energía. Con lo cual, al aumentar la frecuencia, aumenta la cantidad de picos de corriente por unidad de tiempo y por lo tanto aumenta la potencia disipada. Es decir, si yo grafico cómo sería la potencia disipada en función de la frecuencia, si yo grafico la potencia disipada en función de la frecuencia, ustedes ven que lo que tenemos es una recta. Al aumentar la frecuencia, aumenta la cantidad de picos por unidad de tiempo y por lo tanto aumenta la potencia disipada. En la práctica, y esto es como regla de diseño, y acá vamos a ver una placa vieja, en la cual en esta placa vieja se le agregan unos capacitorcitos pegados a los integrados. La función de esos capacitorcitos es proveer esos picos de corriente, para que esos picos de corriente no vayan circulando por el resto de la placa. Ustedes recuerdan que habíamos dicho también en algún momento que una vez que entra ruido adentro de la placa es prácticamente imposible eliminarlo. Entonces lo que hay que impedir es que se genere ruido dentro de la placa también. Para lo cual, entonces colocamos los capacitorcitos que proveen los picos de corriente. ¿Para qué lo utilizamos entonces esto? Para, por medio del PLL, cuando necesito bajar el consumo sin matar al procesador, porque hay modos de trabajo del procesador en los cuales la potencia disipada de la corriente es prácticamente nula, es de picoamperes. Lo que sucede es que para llegar a que la corriente sea picoamperes es necesario desactivar todas las partes del microcontrolador, incluyendo el reloj. Con lo cual, cuando quiero volverlo, cuando quiero despertarlo, tardo muchísimo tiempo. Entonces, hay casos en los cuales no me conviene pasar a ese modo de ultra bajo consumo, sino quedarme en un modo de bajo consumo, que es bajando la frecuencia de trabajo del clock, pasar de 84 MHz, por ejemplo, a 100 kHz. Con lo cual, la potencia baja 100 veces, o mil veces prácticamente. Y de esa manera no estoy matando al micro, sino que lo estoy anestesiando. Le estoy bajando el metabolismo al microcontrolador. ¿Para qué querría que los capacitores que mencionaba antes se provean el pico de corriente? Para que esos picos de corriente no circulen
por el impreso desde la fuente de alimentación. Sí, Entonces, si circulan esos picos de corriente, me van a producir caídas sobre las pistas del impreso, sí, y aparte me van a producir, como esos picos de corriente tienen un alto contenido armónico, inducción sobre las pistas de al lado. sí, Es decir, que me arma un desastre dentro de la placa. sí, Entonces, la corriente me la proveen bien pegadito, ¿sí? La corriente la proveen bien pegadito al integrado. sí, Si no, de la otra manera sería que desde la alimentación que estará por acá, tiene que circular la corriente hasta este integrado, sí. y por lo tanto me va a inducir ruido a lo largo de toda la placa. Por eso se le pone antes del integrado. Se le pone pegadito. Estos Sí. capacitores, me imagino que en la imagen que ustedes tienen se ve mejor. Son unos capacitorcitos que tienen una muy buena respuesta en alta frecuencia. Si ahí no le voy a poner electrolíticos, sino que voy a poner cerámicos o algún tipo de capacitor de muy buen comportamiento en alta frecuencia. Sí. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Y bueno, resumen. Cortex trabaja con arquitectura RISC. Se buscó optimizar la ejecución de las instrucciones más frecuentes, típicamente movimiento de datos y saltos. Tiene una buena cantidad de registros. Habíamos dicho que 16 registros. Arquitectura load store, y esto quiere significar que usa instrucciones distintas para mover datos desde y hacia memoria que entre registros. Es totalmente separado el mundo de memoria del mundo de registros, y que los operandos obligatoriamente tienen que estar en registro. Con lo cual, la historia de esa instrucción recontra larga que tenía en sys, ahora la tengo que fraccionar en varias instrucciones mucho más chicas, y de esa manera, bueno, en lugar de tener los operandos en memoria, tendré que traer cada operando a un registro y hacer las operaciones que sea entre registros. Tiene el pipeline, que era esa tubería que me permitía utilizar en cada ciclo de reloj todas las unidades. Entonces, la idea del pipeline, que lo vamos a desarrollar más adelante en detalle, era buscar código de operación, decodificar instrucción, ejecutar la instrucción. Pero cuando pasé a decodificar esa instrucción, como me quedó libre la unidad de búsqueda del código de operación, busco otro código de operación, de manera que permanentemente tengo ocupadas las 3 unidades que constituyen el microcontrolador. Entonces, el pipeline es algo fundamental. Nosotros vamos a trabajar con pipeline de 3 etapas: unidad de búsqueda de código de operación, unidad de decodificación, unidad de ejecución. Hay otros microcontroladores como el Cortex M7, que vamos a hablar en un ratito, que tienen hasta 7 etapas de pipeline. Son microcontroladores mucho más elaborados y mucho más profesionales. Las instrucciones son de tamaño fijo, de 16 o 32 bits. Nosotros vamos a decir que son instrucciones de 32 bits. Hay muchos casos en los cuales voy a trabajar en un modo comprimido de 16 bits. Acá viene bien hacer una aclaración. Todos ustedes saben lo que es MP3, ¿verdad? Sí. MP3, supongamos un CD. El CD, digamos que tiene toda la calidad de estudio. Tenemos un CD. Tenemos un archivo MP3 obtenido desde ese CD. Desde el MP3, ¿puedo reconstituir el CD? No, ¿Por qué? tenía una codificación especial para Es decir, más con la calidad de audio y claro. claro, correcto. Bien. ¿Alguien te gusta el audio también? Yo tengo todos mis discos, los tengo en la cantidad de sentido. Respecto de la idea importante es que cuando yo llevo del disco al MP3, lo que hago es comprimir con pérdidas.
Cuando ustedes, por ejemplo, tienen un archivo grande y lo zipean, cuando lo descomprimen, ¿perdieron algún bit? No, porque el zip, lo mismo que el RAR, es compresión sin pérdidas. En el caso de MP3 es compresión con pérdidas. ¿Qué pierdo? Por ejemplo, pierdo agudos, pierdo separación entre canales. Entonces es todo mucho más plano. Para los auriculares está bárbaro. Para andar por la calle escuchando música está bárbaro. En una sala de estudio no. Bien, aquí viene todo esto. Que nosotros vamos a tener modos de 16 bits en el cual vamos a comprimir las instrucciones de 32 bits. Pero es una compresión con pérdida. Es decir, que el pasar de 16 bits, perdón, de 32 bits a 16 bits significa que perdemos un conjunto de funcionalidades. Ahora bien, si yo tengo una instrucción que es una instrucción sencilla, que no tiene ninguna particularidad, una instrucción como por ejemplo podría ser add R3, R2, R1, es decir, sumar R1 más R2 y cortarlo en R3, que no tiene ninguna particularidad, esta instrucción simple, la puedo perfectamente MP3ear y llevarla al formato de 16 bits. ¿Y por qué hago esto? Porque al reducir el tamaño de la instrucción, estoy duplicando la memoria. Porque si podía guardar una determinada cantidad de instrucciones de 16 bits, voy a poder guardar el doble, perdón, una determinada cantidad de instrucciones de 32 bits, voy a poder guardar el doble de instrucciones de 16 bits. Todas las instrucciones son condicionales. Es decir, y ahí es donde ya el MP3eo me complica las cosas. Yo puedo llegar a decir, add, le puedo decir que add is not 0. O sea que esto quiere significar suma si la última operación aritmético-lógica que nos modificó los flags me dejó el flag de 0 en 1. Es decir, si la última operación aritmético-lógica no me dio 0, hago esta suma, si no, no hago nada. Lo cual, nuevamente, me hace recordar que este microcontrolador fue pensado con el lenguaje C en la cabeza. Es decir, que en ningún momento este tipo de cosas son hechas al azar, sino que este tipo de situaciones está dada pensando optimizar el código cuando trabajo en un lenguaje de alto nivel. Entonces, todas las instrucciones son condicionales, pero solamente las puedo utilizar en el modo de 32 bits de tamaño de la instrucción. Cuando la MP3eo, lo primero que corto es la parte de condicionalidad. Es una máquina de 3 direcciones, solamente que las direcciones están dentro del microcontrolador en registros. Tiene varios modos de operación. ¿Qué significa? Básicamente que permite trabajar en un modo supervisor y en un modo usuario. No nos dice demasiado lo que estoy mencionando acá, pero supervisor y usuario me da la idea de que voy a tener un sistema operativo que va a ser el supervisor que anda mirando y voy a tener un modo usuario, lo voy a llamar distinto, ¿no? Pero un modo usuario que son las tareas cotidianas. Entonces, el supervisor, que tiene jerarquía para hacerlo, va a estar mirando lo que esté haciendo el usuario, las tareas usuario, y las puede llegar a modificar y las puede llegar a, inclusive, eliminar para darle paso a otra. Este paso, esto que parece una frase nada más, varios modos de operación, fue lo que impulsó la aparición de sistemas operativos en tiempo real desde que apareció Cortex. Antes era muy complicado implementarlo. Con la aparición de Cortex se simplificó mucho y hoy en día es muy fácil trabajar con sistemas operativos en tiempo real, desde los sencillos y gratuitos hasta
los que son muy complicados, muy confiables, y que cuestan un montón de dinero. ¿Sí? Hay una versión, por ejemplo, hay un sistema operativo que utiliza la NASA canadiense, que se llama QNX, que es un sistema carísimo, pero es de muy alta confiabilidad, porque ustedes imagínense que en un satélite es medio complicado mandarle una flecha para pegarle en el botón de reset, entonces ahí se tiene que garantizar de que no hay posibilidades de conflicto y que el sistema se cuelgue. Entonces, todo eso se dio a partir de que con Cortex tuvimos varios modos de operación. Usuario, supervisor. Las operaciones aritméticas y lógicas son entre registros, lo cual significa que si tengo operandos en memoria, los tengo que traer a registros y recién después de hacer la operación. ¿Qué más tenemos? Tenemos que todas las familias de procesadores Cortex comparten el mismo repertorio de instrucciones. Muchos de ellos tendrán instrucciones adicionales, pero no van a tener menos instrucciones. Lo que se busca es que haya compatibilidad en las instrucciones. Es decir, que un programa que yo escriba para el microcontrolador más chiquitito de Cortex, lo voy a poder ir recompilando y ejecutando en los procesadores más grandes. Pero no al revés. Aquel que yo escribo sobre un Cortex M7 no lo puedo llevar a un Cortex M0, pero sí al revés. Siempre, por supuesto, recompilando el programa para cada caso. ¿Qué más? El núcleo del procesador es compartido por todos los fabricantes de silicio. Los periféricos son específicos de cada modelo, de cada fabricante, y suelen no ser compatibles entre sí, por los cuales se han implementado metodologías de homogeneización. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un microcontrolador, por ejemplo, NXP, tiene un conversor analógico a digital, aproximaciones sucesivas. Tengo otro microcontrolador, Texas Instruments, que tiene un conversor analógico a digital, Sigma Delta. Son distintos, totalmente distintos el funcionamiento. El fabricante, es decir, NXP y Texas Instruments, tienen que darme a mí, dentro de una biblioteca, me tienen que dar, por ejemplo, lo que pongo es nombre ficticio, pero para tratar de entenderlo, una función que sea, por ejemplo, start AB. Esta función lo que hace es arrancar el conversor analógico digital. Pero son conversores distintos. Sí, el fabricante tendrá que escribir las funciones para las cuales don José Arm dijo que es lo que tenía que hacer la función start-AB, arrancar el conversor analógico digital. Análogamente, por ejemplo, me dará una función que sea read AD. Este read AD lo que hará será devolverme una función que me va a devolver como parámetro el valor de la lectura del conversor. De esta manera me independizo del micro. Lo que don Adam dijo en su momento era que debería poder migrarse del microcontrolador sin esfuerzo. En la práctica no es sin esfuerzo, sino que requiere un poquito de acomodamiento, pero no más allá de medio día de trabajo. ¿Y por qué es útil eso? Bueno, porque en épocas complejas como las actuales, en el mercado internacional, que no siempre consigo los componentes con los cuales yo hice el diseño, puedo migrar de componente, inclusive hay casos en los cuales uno ve placas en las cuales tiene lugar para dos integrados distintos. Entonces se coloca uno solo de los dos. Entonces tendré el lugar para colocar el microcontrolador de ST y un microcontrolador de Freescale. Entonces, de acuerdo con cuál sea el que consigo, colocaré, soldaré uno u otro y cargaré el programa para uno u otro. Eso es lo que quiere significar CMSIS, que vamos a ver que es una sigla
que lo que hace es darle responsabilidad a los fabricantes de silicio y de entornos de desarrollo para que digan, facilitémosles la cosa a los diseñadores. Total, el negocio de ARM es el mismo, venda el microcontrolador Cortex NXP o Texas Instruments. Esto era justamente para romper un problema bastante grave que había cuando en la época de los microcontroladores de 8 bits yo hacía un diseño, por ejemplo, con un Intel 8051, un microcontrolador de 8 bits del año 1980 más o menos, ¿no? Si yo quería, me cansaba del micro o no me lo entregaban y quería migrar a la competencia, que era un Motorola 7805, era imposible. Arquitectura totalmente distinta, registros totalmente distintos, con lo cual, una vez que yo decidía un microcontrolador, me casaba para toda la vida con ese microcontrolador. Hoy en día, no, porque hay una empresa que es ARM, que es la que maneja todo el concepto de negocio. Los registros son de 32 bits. No tiene nada que ver lo que dijimos antes de instrucciones de 16 o de 32 bits. Los registros internos del micro son todos de 32 bits. Tenemos 16 registros más 1. ¿Qué significa más 1? Hay uno que tiene doble significado. De la misma manera que dijimos hace un ratito que teníamos un modo usuario y un modo supervisor, tendremos dos pilas, dos stacks. ¿Lo recuerdan eso, la idea de pila, de stack? Entonces, una pila para el usuario y otra pila para el supervisor. De manera que el usuario no puede hacer estragos en el supervisor. Por eso que dice 16 más 1. ¿Y cuál sería el extra? ¿A qué Stack correspondería? pointer. Son dos stack pointers, dos punteros a la pila. Uno a la pila del usuario y otro a la pila del supervisor. Está bien, pero sería un stack pointer aparte. Sí. Que Y hay uno solo corresponda- activo. Es Sí. o uno o el otro. Ah, está bien, De acuerdo al modo de trabajo. Es uno o el otro. está bien. Y ese sería el de registro extra. Claro, ese es el que dice más 1. Está bien. Entonces hay bits para cada uno. 16 registros. No, son 16 registros. Y hay uno que tiene doble significado. Uno que es para el usuario y otro que es para el supervisor. Cuando cambio de modo de trabajo, de una manera, no nos preocupa ahora cómo es eso, cuando cambio de modo de trabajo, automáticamente se desconecta un puntero a la pila y se activa el otro. Es decir, que no hay forma nunca de que con un puntero a la pila pueda acceder al otro. Es decir, no lo puedo dañar, no le puedo hacer nada. De esa manera tengo pilas, lo vamos a ver bien en detalle esto más adelante. Tengo pilas separadas para el puntero, para el modo usuario y para el modo supervisor. Familias y subfamilias. La evolución viene, dijimos, desde el año 2000, en el cual aparecieron los primeros, esta sigla, ARM7 TDMI. El TDMI tiene un significado que no viene al caso ahora. Bueno, todos estos son lo que llamamos la arquitectura 4, vieja. Fueron evolucionando y apareciendo microcontroladores más elaborados. Por ejemplo, estos que aparecen acá, ARM 926, 946, 966, era ARM 9, y que eran microcontroladores más importantes y eran lo que tenían durante muchos años los routers. Si ustedes recuerdan que había unos routers que eran de color azul, que eran muy característicos hace unos años, esos routers tenían adentro una ARM 9. Es decir, eran bichos poderosos, pero que quedaron desactualizados. Y hoy en día, después tuvimos la arquitectura para los ARM 11, que es la arquitectura 6, y la arquitectura 7 es la que mayoritariamente hoy en día está actuando. Apareció la arquitectura versión 8, que la vamos a mencionar en unos minutos. Actualmente estamos trabajando con arquitectura versión 7. Nuestro microcontrolador es arquitectura versión 7. Y las distintas familias que tenemos.
A los sajones dijimos que les gusta mucho trabajar con siglas. Entonces, IIC, Inter IC, era Communication, era, ellos lo llaman I cuadrado C. TTL les gusta llamarlo T cuadrado M. Entonces acá crearon 3 familias de microcontroladores que son A, R y M. ARM. Son con, después, por supuesto, una vez que le dieron ese lado, le dieron un significado. A significa de aplicación. ¿Para qué? Para cosas importantes. Por ejemplo, para servers, para notebooks. Por ejemplo, las nuevas versiones de Mac vienen con Cortex M1 y Cortex M2, que son, ellos lo llaman M1 y M2 a secas, son Cortex A diseñados por Apple. ¿Alguno de ustedes es usuario de Cortex? Quien tiene un teléfono celular es usuario de Cortex. Quien tiene una tablet es usuario de Cortex. Es decir, es sin lugar a dudas la familia de microcontroladores que domina el mundo en este momento. Ahí tenemos también entonces teléfonos celulares. Set-top boxes, que son conexión que hace cambio de protocolos y ese tipo de cosas. Entonces, ahí tenemos Cortex A orientado a sistemas operativos complejos y aplicaciones multiusuarias. Típicamente teléfonos, tablets y ahora también computadoras. Cortex R, orientados a sistemas operativos embebidos en tiempo real. Es decir, en aquellos casos en los cuales tengo restricciones importantes de tiempo. Una unidad de disco, un disco rígido de los magnéticos todavía. El disco rígido es un disco que está girando. Yo tengo una cabeza lectora. Entonces, cuando viene un sector que tengo que leer, lo tengo que leer. Porque si no lo alcanzo a leer, me tiene que pegar toda la vuelta para terminar de leerlo. Entonces, ahí voy a usar un Cortex R. Una cámara fotográfica. Imagínense, mi nieto se tira en paracaídas por primera vez. Evento maravilloso. Yo voy a sacarle una foto cuando se tira en paracaídas del avión y no me funciona la cámara. Entonces después, cuando llega, le dice, no te pude sacar una foto de recuerdo, vuelve a tirarte. No puedo hacer eso. Entonces ahí tengo que garantizar también de que la respuesta sea confiable, sobre todo confiable. Para esos casos es que utilizo Cortex R. Y después tenemos para el resto de las aplicaciones baratas, como portones, sistemas de alarma, control de motores, bueno, sistema de adquisición de datos, control de temperatura de un horno. Para eso tendré que pensar en primer lugar, bajo costo, en segundo lugar, bajo precio, bajo consumo. En esos casos voy a utilizar Cortex M. Y ahí a la A le dieron el sentido de aplicaciones, a la R de real time y a la M de multipropósito. Hay una versión de Cortex, que es la Cortex M1, que no existe como microcontrolador comercial, sino que existe, dicho esto con pinzas, como versión VHDL, que me la provee ARM, si yo como institución universitaria se la pido, me la manda, para que yo diseñe un Cortex M1 metido en una FPGA. Entonces la familia Cortex tiene Cortex M para aplicaciones en tiempo real, bajo consumo energético como sistema de control de motores, sensores, dispositivos de Internet de las Cosas. Incluye subfamilias como la Cortex M0, M0 Plus, M3, M4 y M7. Y ahí aparece una frasecita novedosa, Internet de las Cosas. La introducción en los microcontroladores Cortex de Internet de las Cosas dio lugar a lo que se llama la versión 8 de la arquitectura.
ustedes saben, han leído lo que es el ransomware. ¿Mm? Es decir, cuando se apropian de mi computadora, me encriptan el disco rígido y pierdo el contenido si no pago. Hace unos años hubo un fenómeno raro. Una empresa que se dedica a la parte de seguridad informática fue atacada por millones de dispositivos en forma simultánea para producir un Deny of Service, un DOS, que sería de tantos requerimientos que tiene, el sistema se cae. ¿De dónde sacaron millones de dispositivos? De equipos de aire acondicionados conectados a Internet, de hornos a microondas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue eso? Bueno, porque el 60% de esos dispositivos tienen como nombre de usuario, adivinen cuál. Admin. Y como clave, admin. Con lo cual lo que hicieron fue ir infectando dispositivos de manera que a una determinada hora todo el mundo se comunicara con ese proveedor para hacerlo caer. Bien. Si a mí, por ejemplo, me encriptan la computadora, en mi caso particular, yo hago backup todos los viernes a las 4 de la tarde. Tengo una alarma puesta en el teléfono, 4 de la tarde, hago backup. Con lo cual, si a mí me toman la computadora, yo no pago un mango, reformateo todo, perderé tiempo en instalar las aplicaciones nuevamente, pero datos no pierdo. Ahora, ¿ustedes se pusieron a pensar qué pasaría si alguien me captura el equipo de aire acondicionado en enero? Y ahí no hay alternativa. No tengo forma de reformatear el equipo de aire acondicionado. Entonces, ahí apareció un nuevo concepto, que lo vamos a ver, lo vamos a mencionar en un ratito, que son microcontroladores que tienen dos mundos separados. El mundo de conexión con Internet y el mundo interno en el cual trabaja normalmente. Esa es la introducción de la arquitectura versión 8, que ya existía para los microcontroladores de teléfonos celulares. Cortex-A, diseñadas para aplicaciones de alto rendimiento, como sistema de entretenimiento, PlayStation, dispositivos móviles, teléfonos, tablets, servidores, incluye subfamilias como Cortex A5, A7, A8, A9, A12, A15, A17, A35, A55, hay un montón de componentes que en realidad los va generando las empresas de acuerdo con ARM. De hecho, ustedes se imaginarán adecuadamente que Samsung tiene sus propios microcontroladores, porque se justifican. Y Cortex-R es la que dijimos que se utiliza con finalidades de tiempo real, y tenemos R4, R5, R7 y R8 como subversiones de Cortex-R. Acá vemos la evolución. Los Cortex M0, es decir, ahora estamos hablando de Cortex M. Los Cortex M0 y M0 Plus son los más chiquititos y más baratos. Son equivalentes a un microcontrolador de 8 bits. Por ejemplo, puedo tener versiones de Cortex M0 que me cuestan 30 a 40 centavos de dólar. Es precio comparable con el compuertas. Con lo cual, buscan reemplazar, son microcontroladores de 8 patas, de 12 patas, que por ejemplo los voy a utilizar para el levantavidrios de los automóviles. En lugar de poner, como había en una época, fines de carrera, interruptores que detectaban cuando llegaba al tope, al borde superior o al borde inferior, y que con el movimiento del automóvil y con la suciedad, el calor y todo eso, en poco tiempo se hacían pelota. Entonces lo que se hace es medir la corriente
y cuando la corriente supera un determinado valor, significa que llegue arriba o abajo, y corto la entrega de corriente al motor, y con lo cual cumple la función. Es cuestión de probar la eficiencia, diciéndole a la suegra que se asome por la ventanilla y probar a ver si efectivamente corta cuando se encuentra con algún obstáculo. Es el chiste que uno hace, tonto que uno hace con la suegra. Me llevé yo mejor con mi suegra que con mi madre. Cortex M3 ya introducen aplicaciones de 32 bits. Se podría hacer un procesamiento de señales bastante primitivo, en el cual se hacía transpirar muchísimo al microcontrolador. Y luego apareció el Cortex M4, que sí tiene incorporadas funciones de procesamiento digital de señales. ¿Cómo trabaja un filtro digital? Lo habíamos hablado. Un filtro digital trabaja obteniendo coeficientes, que uno los obtiene desde MATLAB, en el cual le dice a MATLAB, quiero hacer un filtro pasabajos de tantas etapas. Es equivalente a decir, no es equivalente 1 a 1, pero es similar a decir, quiero un filtro analógico con tantos polos. Entonces, una forma de caracterizar el comportamiento es decir, de tantas etapas. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque voy a procesar, por ejemplo, 128 muestras, le voy a decir a MATLAB que quiero hacer un filtro digital pasabajos de 128 etapas. ¿Por qué? Porque tengo 128 muestras. Me da 128 coeficientes. Con lo cual, lo que voy a tener que hacer es tomar un coeficiente, el primer coeficiente, multiplicarlo por la primera muestra, más el segundo coeficiente por la segunda muestra y así sucesivamente. Y tengo que efectuar todos esos productos y sumas, es decir, 128 productos y 127 sumas, antes de que me entre un nuevo dato. Porque al entrar un nuevo dato, tengo que, se supone que el buffer de datos que tengo tiene capacidad restringida, el dato más viejo que tenía lo pierdo. Entonces, antes que me entre un nuevo dato, es decir, una nueva muestra, para el caso de que esté trabajando con audio, una nueva muestra, tengo que efectuar 128 productos y 127 sumas. Lo cual requiere que el microcontrolador esté pensado para trabajar en esas condiciones. Entonces tendré que hacer operaciones de multiplicación y acumulación, que las vamos a llamar, es una sigla que se presta mucho a error, pero bueno, a múltiples significados, que es MAC. Tengo que hacer multiplicación y acumulación, MAC. Cortex M0 es el más pequeño, de menor consumo de energía, de más bajo costo, dijimos que cuesta centavos de dólar, y pueden trabajar hasta 48 MHz. Son muy primitivos, no pueden, por ejemplo, reprogramarse la prioridad de las interrupciones, sino hay que ponerla en memoria flash y después no se puede modificar. El M0 Plus ya tiene ventajas, que me permite, por ejemplo, programar interrupciones y poder, digamos, tiene un sistema de interrupciones mejorados y tiene opcionalmente una unidad de punto flotante. Vamos a ver que para Cortex M0 Plus y para Cortex M4, la unidad de punto flotante es opcional. Ustedes piensen que lo que significa una unidad de punto flotante, incorporarla en silicio. Entonces, el M4 va a tener procesamiento digital de señales y una unidad de punto flotante opcional que es realmente una herramienta muy poderosa para trabajar, por ejemplo, audio. Porque yo tengo, en el caso del audio, yo tengo, por ejemplo, desde alguien que está apenas tocando el violín, que tiene una señal así chiquitita, hasta después, cuando en el medio del concierto, o en el medio concierto de cualquier tipo, tengo el baterista que le está dando al redoblante con toda su energía, o al energúmeno que está en el fondo del concierto con los timbales dándole, que tengo una señal así grandota. En ese caso, no puedo trabajar en punto fijo, con valores fijos de 32 bits, perdón, de 16 bits. ¿Por qué? Porque la señal del violín que está susurrando la pierdo.
Y si le doy bola a la señal del violín que está apenas sonando, cuando aparecen los timbales, me satura por completo. Con lo cual ahí tengo que trabajar con punto flotante, con magnitud de punto flotante. El M3 es una versión más potente que el M0. Fue el primer objetivo de Cortex. Hay un montón de microcontroladores Cortex M3. Hoy en día han caído en desuso por la aparición de su sucesor. Trabajaban en velocidades de, por ejemplo, 120 MHz. Y el Cortex M4 es la mejorada del M3, que mantiene todas las especificaciones del M3, pero le incorpora procesamiento digital de señales y también permite utilizar opcionalmente una unidad de punto flotante. Se utiliza fundamentalmente para audio. Para video, digamos, no para procesar video, sino para algunas cositas de video, porque no da la velocidad. El M7 es el más potente de la familia Cortex M. Puede llegar a trabajar a 600 MHz y hay integrados que tienen 2 Cortex M7 adentro, que trabajan en forma programa de un doble núcleo. Hay otros microcontroladores que tienen, por ejemplo, un Cortex M0 y un Cortex M4. De esa manera, vendría a ser Bruno Díaz con Alfred. Entonces el Cortex M4 es Bruno Díaz, que está para las cosas importantes, y Alfred va a ser el que se encarga de limpiar el batimóvil. Entonces, el Cortex M0 en ese caso se va a encargar de barrer el teclado, actualizar display, ese tipo de cosas, y el Cortex M4 se va a dedicar a filtrado digital, por ejemplo. Después tenemos, según dijimos, los Cortex M para Internet de las Cosas. Aquellos que tienen una doble barrera de protección para evitar de que desde Internet me infecten el sistema. Entonces, el M23 es un equivalente a un Cortex M0. Bajo consumo, pero tiene las funcionalidades de un Cortex M0 Plus. Tiene criptografía incorporada y unidad de protección de memoria. El M23 es equivalente a un Cortex M4. De vuelta con la asignación de un bloqueo de interferencias externas, que se llama Trusted Zone, zona confiable, y que mejora energéticamente el comportamiento del Cortex M4. Y luego tenemos el M33, que es una versión aún mejorada del Cortex M23. Tiene el administrador de la administración de confianza, el Trusted Zone, y también maneja la memoria. Algo vamos a ver en unas clases más adelante, algo vamos a ver sobre la forma en la cual trabaja la Trusted Zone. Tiene también el DCP, es decir, que es un Cortex M4 mejorado, y unidad de punto flotante obligatoria, así que para todo aquello que necesite cálculos matemáticos complejos, tendremos el M33. Y el M35P es una versión mejorada, pensada ahora para control de motores. ¿Por qué el control de motores? Por lo que habíamos dicho antes, que yo puedo generar una señal de frecuencia variable para mover, por ejemplo, el motor de un lavarropas. Este Cortex M35P está pensado para ese tipo de aplicaciones. Es un M33 orientado al manejo de motores. Existen procesadores digitales de señales, paréntesis, existen procesadores de señales orientados exclusivamente al control de motores. Texas Instruments tiene líneas de procesadores digitales orientadas al control de motores. Control de motores, de lavarropas, por supuesto, pero motores grandes también. Este es el camino de evolución. Entonces, arrancamos con los ARM7 hace un montón de años y estamos llegando a los Cortex R7 hoy en día. Y por supuesto, están
los Cortex-A, que son mezcla de microcontroladores o microprocesadores porque están pensados para trabajar con memoria externa. Ustedes imagínense que un teléfono celular que tiene 128 megas de memoria flash y que tiene 8 megas de RAM, no puede tener una RAM estática, sino que tiene que tener RAM dinámica, es decir, que tiene que ser exterior al microcontrolador. Vamos a hablar un poco de la arquitectura de los Cortex M4. El Cortex M4 tiene la unidad microcontrolador, la MCU, la Microcontroller Unit, la unidad de microcontrolador, fácil de usar con lenguaje C, maneja interrupciones muy inteligentemente, muy bajo consumo, con una unidad de punto flotante más un procesador digital de señales que hace MAC en un solo sitio. MAC, que dijimos que era multiplicar y acumular en un solo sitio. Con lo cual, óptimo y barrel shifter tendría que ser, llamémoslo en forma amigable, registro de desplazamiento. No es exactamente, pero con una idea. Barrel shifter para multiplicar y dividir por 2, simplemente rotando los operandos. Todo en un solo ciclo de margen. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Optimizar para el uso con memoria flash en un solo ciclo. ¿Qué quiere significar eso? La memoria flash es un proceso tecnológico totalmente distinto al que se realiza con el microcontrolador en sí. Entonces, la memoria flash es un agregado. Es una tecnología distinta. Vendría a ser como que le pego la memoria flash al microcontrolador. Con lo cual, nadie me garantiza la velocidad. Durante muchos años existió incompatibilidad de velocidades entre la velocidad de la memoria flash y la velocidad del microcontrolador. Esto significaba que el microcontrolador, como yo no podía acelerar la memoria flash, tenía que frenar el microcontrolador. Hasta que, imagínense ustedes en una cena, en la cual me van trayendo los platos. Si un plato se demora, tengo que esperar. Eso se llama wait states en la jerga. Entonces tengo que frenar el micro. Entonces tengo que frenar el hambre porque me están demorando en la entrega del plato. No es un ejemplo muy adecuado. Se me escapó. Lo que quiere significar aquí es que en estas familias actuales se logró mejorar la tecnología de las memorias flash de manera que se sincronicen sin ningún problema y sin ninguna demora. No es necesario incorporar wait state ni nada que se le parezca. ¿Qué más? Tenemos interrupciones, un montón de interrupciones posibles. Podemos llegar a tener hasta 256 fuentes de interrupción distintas. Fíjense que dije podemos llegar a tener, no dije que tengamos, sino que normalmente tendremos 32, 35 de acuerdo con la capacidad que tenga el microcontrolador, las características que tenga. Podemos llegar a tener hasta 256 con comportamiento determinístico, es decir, predecible. Eso lo vamos a entender en un par de clases comparando con las versiones anteriores de microcontrolador. Interrupciones con baja latencia, es decir, que responden rápido. El momento en el cual me aparece el pedido de interrupción en la patita del micro, la respondo rápido. No tengo que guardar demasiadas cosas en la pila, sino que respondo rápido. Eso significa baja latencia. Y tiene una interrupción no enmascarable, es decir, una interrupción para situaciones catastróficas.
como por ejemplo, corte de energía eléctrica. Entonces, cuando tengo una caja registradora y se corta la energía eléctrica, no puedo perder todos los datos, todo lo acumulado, porque si no sería muy fácil. El cajero va y patea el enchufe, uy, se apagó, no vendí nada hasta ahora. Entonces, lo que se hace es generar, cuando cae la tensión de alimentación por debajo de un valor, un pulso de esa interrupción no enmascarable, y que lo que hago en el proceso de apagado, guardar un conjunto de registros en memoria flash. De manera que cuando se reinstale la energía, se retoma del punto exacto en el cual estaba. ¿Qué significa no enmascarable? Que no tengo forma de deshabilitarla. Las interrupciones normales, tradicionales, puedo habilitar esta interrupción sí, esta no, esta no, esta no, o deshabilitar todas las interrupciones si quiero. La no enmascarable no tengo forma de bloquearla. Siempre está activa. Multiplicamos en un solo ciclo y dividimos por hardware. Fíjense, no dice dividimos en un solo ciclo. La división es una de las pocas instrucciones que tarda más de un ciclo. Porque el proceso, hacer un algoritmo de multiplicación es fácil. Un algoritmo de división es complejo. Digamos, tiene almacenamiento de datos no alineado. ¿Qué significa no alineado? Significa que si los datos son de 32 bits, o pueden ser de 16 bits, o pueden ser de 8 bits, puedo tenerlos mezclados sin que se me produzca ningún problema. Hay otros microcontroladores en que todos los datos tienen que empezar en una dirección múltiplo de 4. Es decir, que si guardo una variable de tipo char, una variable de tipo byte, pierdo los otros 3 bytes. Porque requieren que la memoria esté alineada. Entonces podemos almacenar datos en forma no alineada. No tiene penalidad por eso. Permite manipulación de bits. Es decir, puedo manejar algunas patitas de entrada-salida, algunos bits de registros del microcontrolador y algunas posiciones de memoria del microcontrolador como si fueran flags, a nivel de un solo bit. No tengo que hacer la operación habitual, que es leer una palabra, enmascarar un bit, tomar alguna decisión, complementar ese bit, por ejemplo, y volver a escribirlo. Acá no, acá directamente digo, complementame el bit 4 del puerto 0. Lo cual hace que sea mucho más eficiente el manejo de memoria. Y FAM2, de vuelta, lo que les gusta, el uso de las siglas, FAM es el dedo pulgar. El dedo pulgar es pulgarcito. Pulgarcito chiquitito. Entonces, FAM2 significa lo que habíamos mencionado antes, la posibilidad de comprimir las instrucciones de 32 bits a 16 bits. Sí. Lo que decías de manipular un solo bit, ¿tenía en assembler o Ese también. con cada una función? Sí. Ojo, esto no es nuevo. En realidad, esto existía en los microcontroladores más primitivos, que era una función llamada bitset bit clear. Sí. Y que desapareció por razones desconocidas en ARM7. Entonces ahora lo presentan como volver a la vida, simplemente porque aparece esta opción. Profe, el almacenamiento de datos no lineados implica que pueda almacenar diferentes tipos de datos. Claro, significa que puedo llegar a mezclar. Significa que puedo almacenar una variable de 4 bytes. En la posición de memoria, por ejemplo, 2000. Acá hay un montón de ceros más, pero que no quiero dibujarlo. Puedo almacenar en la 2004, porque acá tengo 2000, 01, 02, 03, 04. Puedo almacenar una variable de tipo media palabra, hardware, y después, si quiero, puedo almacenar una variable de tipo byte. Esto está permitido. ¿De acuerdo?
gusta con los malos hábitos. Sí. Cuando yo- Esto es lo que significa variables no alineadas. Mientras que, insisto, en otros micros, cualquiera fuera el tamaño de la variable tiene que empezar en una posición de memoria múltiplo de 4. Con lo cual, desperdicio memoria. Pero eso tenía una ventaja. ¿Cuál? Digamos, estaba como un solo acceso por palabra para ¿Está bien? Pero está bien, es correcto, pero para el usuario es totalmente transparente. Que yo utilice ese esquema, yo no me entero de que si necesito más de un ciclo de lectura para juntar toda la información que necesito. Sí tengo la penalidad de que si la variable no está alineada, necesito 2 ciclos. A ver, ya que surgió el tema, lo discutimos un momentito. ¿Cuál tenés la ventaja que estás hablando en cuatro? Sí, claro, claro. Pero tiene una penalidad, ¿eh? Lo que digo es lo siguiente. Supónganse ustedes que armo acá una variable, que voy a tener 1 byte acá y 3 bytes acá. Esto sería la variable A, la variable B, la variable C, y esto sería la variable D, de 32 bits. ¿Puedo leer la variable A en un solo ciclo de reloj? Sí. ¿La variable B? ¿La C? No. Sí. Sí. Porque internamente lo que me hace él, por medio de hardware, es enmascararme los bits que no necesito. Sí. Pero no tenés que hacer un corrimiento después para acomodarlo. La variable D, no. Necesito 2 accesos. Es decir, la variable D, leer la variable D, me va a llevar más tiempo que leer la variable A. Lo cual, si a mí eso es un tema que me preocupa, le digo al compilador, quiero trabajar con variables alineadas. Chao. Pero yo no me entero nunca, salvo que lo indique explícitamente, que la variable D no está alineada. Es decir, yo como programador, me resulta totalmente transparente trabajar con la variable D que no esté alineada. Entonces, Cortex-M, poca potencia, modos de muy bajo consumo, tiene el SWD más el IO, el JTAG, incorporados, con lo cual me soluciona, como ustedes habrán visto por su uso anterior y por lo que vamos a ver este año, toda la parte de debugging. Está pensado para trabajar en lenguaje C, tiene una excelente implementación, ya que hemos presentado para implementar sistemas operativos. Mapa de memoria fijo, habíamos dicho que teníamos 4 GB dividido por zonas. Si todos los micros tienen el mismo mapa, solamente que dependerá cuánto tengan. Si 512K de memoria flash, 1 mega, 2 mega, 4 mega, pero siempre están en la misma zona de memoria. Las instrucciones serán instrucciones y datos van a ser de byte para las variables que hasta ahora se llamaban de tipo char, las vamos a llamar byte. Half word es de 16 bits, word es de 32 bits. Las instrucciones son de 32 bits o de 16 bits en modo thumb, y el modo thumb 2, que también lo vamos a ver más adelante, nos permite ir mezclando instrucciones thumb con las thumb 2. ¿Querés empezar, Juan? Entonces, si les parece, hacemos 15 minutos de descanso y arrancamos con la parte práctica.